Los jalisquillos nos mandaron a la colombianita para fregarnos y vigilarnos. Por eso traía ese chip de rastreo en su celular. Yo intenté rastrear el celular de la Tuti y me fue imposible. Aparece desconectado. ¿Tuti le dijo al cártel de Tijuana dónde encontrarnos? El apellido Cero no es fácil. No nos podemos escapar tan fácil de esta vida. Pero yo por ti soy capaz de cualquier cosa, Begoña. Hasta de rajar información por protección. ¿Eres capaz de traicionar a tu familia? Por mí, Salvador, traicionarías a tu mamá por mí. ¿Confías en mí? ¿Qué estás haciendo, Eric? Sara te pidió que te olvidaras de la idea de atacar al Teca, que te esperaras a tener una respuesta, un plan. Sí, mi chula, pues ahora podrá ser misa, pero yo no voy a descansar hasta chingar ese cabrón del Teca. ¿Sabes por dónde voy a empezar? Por su hijo, por donde más le duele. Te lo suplico. Yo ya no quiero más culpas. Yo no sé cómo voy a dormir el resto de mis días sabiendo que por mi culpa, por mi infidelidad, Miguel ya no está con nosotros. Y apágale con esa cantaleta, hombre, que lo vas a revivir o qué. Lo único que queda aquí, mija, pues es venganza. Ese cabrón me ha quitado a mí todo lo que tengo y no voy a parar hasta verlo en el piso como un perro pidiendo perdón. ¿Y si te mata? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Piensa en tu hijo. Eric, me prometiste cuidarme. Ahí sí me vas a tener que disculpar, chula, tú y mi hijo. Porque esto yo lo hago sí o sí. Eric. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó? ¿Qué traes o qué? ¿Qué tienes? El bebé ¿Qué sientes o qué? está resintiendo todo lo que pasa. Por favor, quédate conmigo. Abrázame. Tranquila, tranquila, mija, que todo va a estar bien. Tranquila. Localiza a la Tuti. Búscala en su casa primero y después hasta debajo de las piedras si es necesario. Que te ayuden los muchachos. Quiero que me traigan a esa mujer cueste lo que cueste, ¿entendieron? Sí, Sara. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Sabes qué, mami? Si la Tuti nos vendió, como en el colegio, tiene que aprender la lección. No te lo va a discutir. Aunque yo tengo mis dudas, ¿viste? Ella siempre entró encapuchada. No hay forma que supiera cómo llegar. Además, no es tan inteligente. Las mujeres como ella tienen sus mañas. Eso sí, la traen sin lastimarla porque está embarazada. Por supuesto, Sara. Voy a doblar el cambio de turno para tener más gente. Y voy a quemar la merca que tenemos aquí. Nos toca dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Una pistola en cada mano, ¿entendieron? Manuel, confío en ti para encontrar una nueva casa de seguridad. Nos tenemos que mudar al amanecer, aunque sea temporal. Contá con eso, mami. Bueno, vamos, que nos espera una noche larga. Lo llevan a la señora. Ey, Pues alcanzo ahora. Preparo la merca para quemamos. Espérate. ¿Y nosotros? ¿Será que ya vamos a hacer las paces, mami? Te necesito, Manuel. Ahora más que nunca. Te necesito a mi lado. Y yo a vos para protegerte y que nunca te ocurra nada malo, ¿viste? Porque si eso llega a pasar algún día, yo te voy a seguir al cielo o al infierno si es necesario. Me tengo que sacar de la cabeza todas las cosas que viví. Estoy en casa de unos narcos. A huevo tiene que haber droga. Igual Chava dejó unas pastillas de la Tuti por aquí. Algo. Lo que sea. ¡Ey! ¡Ey!
Ahí se va un chingo de lana. Toda esa moli quemada. No termino de creerlo. Quintanilla muerto, Mario nuestro enemigo. ¿En qué momento pasó tanta madre, eh? Pero esto teníamos que hacerlo, Araceli. Ustedes descubrieron que esa droga está matando gente. ¿Cómo se te ocurre que vamos a dejar todo eso ahí para que lo agarre cualquiera? Debió ser algún animal. Ay, Virgen Santísima. Qué susto tan berraco. Yo todo el tiempo estoy pensando que en cualquier momento nos van a caer aquí los hombres del Teca. No, yo sé. Tranquila. Mañana nos pelamos a otro lugar seguro, Miriam. Sigan con eso como ordenó Marcelo. A Mario ya lo entregamos a la DEA. Esa droga inventada por él no le va a hacer daño a nadie más. Quiero que me metan todo, que no quede ni una bolsita de esas, ¿sí? Eso. Por lo menos esto me va a ayudar a escapar de aquí. Lo que sea de mi mente. ¿Me has visto, Begoña? Hasta siempre. Y gracias por todo, padrino. Por ti, padrino. A Berta lo único que puedo desearle es que encuentre la paz que nunca tuvo en vida. Te prometo que por mi padrino, tarde o temprano, lo vamos a vengar. A mi manera. Pero lo vamos a vengar entre todos. La muerte de mi papá la voy a vengar yo. Así como que me llamo Erika Quintanilla. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena. Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesus. Ave María. ¿Qué pasó, Noelita?
Te quedaste chillando por tus muñequitos toda la noche, mi vida. Vea, don Teca, por favor, se lo pido, se lo imploro, se lo suplico, no me vuelva a hacer esto, por favor. Mire, no me deje aquí encerrada, que las lágrimas mías pueden afectar al bebé, de verdad. Sí, ya, cosita. Deja de chillar que te voy a complacer con tus pinches muñequitas. Ahora mismito vas a ir por ellas a tu casa y te vas a traer toda la ropa y todo lo que necesites, ¿eh? Lo que no saques ahora no lo vas a sacar luego, ¿entendiste? ¿En serio, don Teca? Sí. Pero usted sí me está hablando de verdad, porque qué tal que usted me vaya a matar como el Quintanilla ese y me corte la cabeza. A ver, tranquila, mijita. Mira, ya te arrancaste una racada. ¿Eh? Tranquila, yo mismo te voy a acompañar por tus cosas. Quiero cuidar de ti y de mi nietecito. Don Teca. Gracias, de verdad, gracias. Yo le prometo que yo no le voy a volver a dar ningún problema. A mí me va a portar súper bien. Bueno, ya estuvo, morra. Salgan de esto una vez, ¿no? Yo no voy a poder acompañarlos. ¿No? Vas a ir con mi papá. Pero falta lo más importante. Espérenme aquí. Pon cara de hombre, cabrón. Órale. Mire, pues, aquí le traigo un detalle para que vea que estamos contentos de tenerla aquí en la familia. ¿Qué es eso? No, tampoco, don Teca, no se ponga con esas cosas tan lindo. Ay, venga, usted tiene un corazón muy grande y muy bonito. Sí ve, apréndale a su papamito que estos son los detalles que usted tiene que tener con su mujer. Ay, don Teca, se grita antes que vamos. Dale, mija, después de usted. Hey, no la riegues colombiano. O me la traes de regreso. O ya sabes lo que le puede pasar a tu niña. Estamos. Ok. Ya, criatura. Déjalos que se vayan. Y si es una trampa y esa morra le avisa a los jalisquillos, ¿eh? Pues que se chingan al colombiano, a la morra y al bebé. Pero tú, no te mueves de aquí, te quiero protegido. Llegó la hora de las venganzas. Así que hay que esconderse hasta que bajen las aguas sucias. Hey, mírame. Tú eres lo más importante para mí. Qué chulo, mijo. No, ni madre, zapá. No voy a dejar que maten a mi chamaco. Tranquilo. ¿Dónde estoy? En el hospital. ¿Qué pasó? Yo sabía que ibas a salir del coma. Voy a llamar al médico. Espera. Fue por mi droga que estoy aquí. Fue eso lo que me afectó. ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué estoy esposado en la cama? Mientras estuviste en coma, vinieron los oficiales de la DEA. Te están acusando de narcotráfico. ¿Narcotráfico? ¿Qué dices? Es imposible. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Todo es culpa de Araceli. Tu mujer te traicionó. Robó información confidencial de la casa y se la hizo llegar a las autoridades. La DEA tiene una orden para interrogarte y te esposaron para que no te puedas escapar. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Bajen sus armas! Tengo
Compañeros, que luego los voy a interrogar. Manos a la nuca, póngase de rodillas. Aquí hay algo raro. Algo extraño. Este lugar fue reparado recientemente, señor. ¿Qué es ese olor? Muy sospechoso que esté fresca la pintura, ¿no? Que se me hace que Mario Casas guarda varios secretos aquí. Encontraron algo sospechoso en el sótano. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, hombre? Cuidado, mijo, ¿qué cosa me pasa ahí? Lo sé, Gallo, lo siento. Es que llevamos como 70 cajas cargadas. Está bueno, hágale. No le hace. Pepito. Mira, yo sé que detestas esta vida y andar huyendo a cada momento, pero es importante que sigamos protegiéndolos a ti y a tu mamá. Tú haces lo que puedes y lo que mejor conoces, Sara. Este es tu mundo. Y aunque yo no quiera, también es el mío en este momento. Entonces, ¿qué otra despedida, mami? Otra casa, otra nueva vida, pues. ¿Sabes? Estoy acostumbrada a escapar. Es como si estuviera en mi ADN. Tengo tatuada la huida en mi piel. Pues sabes que en la nueva casa huir no va a ser necesario. Vos sabes que tengo mis contactos y bien segura de eso. Gracias. No tienes nada que agradecerme. Yo por vos soy capaz de saltar de la luna en bicicleta, ¿viste? Sara, Manuel, tenemos que irnos. Oye, Manuel, yo espero que tengas razón con Jairo. Mami, yo te dije que Eman está de nuestro lado. Lo conozco desde que éramos dos gamines en Cali. Ya, suficiente tuvimos con la traición de la Tuti. Todo va a estar bien. Gallo. ¿Qué pasó, mija? ¿Y Salvador dónde está? Salvador creo que está buscando a su noviecita por todo el rancho. Ay, por favor, que le encuentres rápido, que no vamos a esperar, ¿sí? ¿Y mi hermana? Josefina se sintió mal y Miriam la llevó a recostarse un rato. Yo entiendo lo que sentís. Yo también perdí a mi marido. Y también lo traicioné con otro hombre. Pero quiero pensar que Joaquín ya me perdonó. Y que esté donde esté, él sabe que fue el amor de mi vida. No puedo con tanto dolor. No puedo. ¿Qué pasa? Josefina, cálmate. Cálmate, yo voy a ir a decirle a Sara que llame a un médico, ¿sí? Sí, yo. Oye, chula, pues fíjate que dice la Sara que... Mi bebé. Estoy perdiendo a mi bebé. Begoña. ¿Tragabalas has visto a Begoña? No, chava. Tu morro no se paró por acá. ¿Dónde te metiste? Pégale un ojo a ver si la ves, ¿no? ¡Begoña! ¡Tragabalas, ven aquí, güey! ¡Ven aquí, córrele! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, Tragabalas? Chava, esta es la América que tu jefa mandó a destruir. Dicen que son mortales. ¿Por qué hiciste esto, Begoña? Bego, despierta. Despierta, por favor. ¿Cómo chingados te llegó el pulso? ¿Qué chingados hago? ¿Qué chingados hago, Tragabalas? ¿Qué chingados hago? ¡Begoña! La señora de acero.